Bueno, esta es mi sexta novela. Es una historia que tiene ciertamente un título que nos remite inmediatamente a la historia bíblica del pueblo de Israel. Ahora que hay un estado de guerra terrible en esta región del mundo y que nos invita a la reflexión sobre la violencia. La novela desde luego no habla del Israel contemporáneo, sino de la Colombia contemporánea, porque nosotros padecemos otra forma de violencia, digamos muy distinta, pero al mismo tiempo, pues al fin y al cabo, es violencia. La novela aborda los años convulsos de las décadas del 80 y el 90 en Colombia, lo cual se traduce, pues infortunadamente, en violencia política y en violencia del narcotráfico. Pero más que hacer un repaso de esos capítulos tan horrorosos de la historia de Colombia, la novela lo que apunta es a hacer una reflexión para que no solamente quede en la memoria, sino para que nos hagamos más preguntas todavía sobre por qué no hemos superado esa espiral de violencia y por qué el país todavía sigue de alguna manera cambiando esa espiral, ¿no?, de círculo en círculo y moviéndose entre una violencia a veces rural, una violencia a veces urbana, una violencia a veces enquistada en unas ideologías y otras veces enquistada en unos poderes, en el caso por ejemplo del narcotráfico, o poderes políticos, o periodos por ejemplo preelectorales donde la violencia pues infortunadamente se alborota. La novela lo que pregunta es por qué no hemos podido superar esas épocas. Bueno, participa también en un conversatorio donde se hace un acercamiento de lo que es el periodismo y la literatura, siempre van muy ligados de la mano. Tuvimos un gran maestro que fue Gabriel García Márquez, que hacía esto mismo. Cuéntanos un poco sobre ese conversatorio. Bueno, la idea es hacer una mirada a por qué el periodismo muchas veces y con mucha frecuencia trasciende a la literatura. En el caso personal, pues digamos que las raíces de mi literatura son dos. Lo primero que yo decía en la primera respuesta, frente a mi convicción de fe, yo soy un hombre cristiano, practicante, y por eso el título de la novela, Como una nube tus rebeliones, engendra esa pregunta o esa sentencia que Dios le dio al pueblo de Israel. Borraré como una nube tus rebeliones, para llamar la atención de que el estado de rebeldía en el que vivía el pueblo de Israel, pues si no era obedecido y atendido por Dios, pues iba a tener consecuencias, y toda violencia tiene consecuencias. Entonces en Colombia también nos preguntamos un poco sobre esos hechos, y ahí voy a la segunda parte de la respuesta, esos hechos periodísticos, porque la novela lo que cuenta es esas 2 décadas desde mi experiencia como periodista, pero sobre todo como colombiano. Más que contar unos hechos y repasarlos, lo que la novela hace es, a través de la historia de un clan familiar, contar cómo se superaron todos esos años. Desde luego la novela cuenta la historia de mi familia y la historia mía como reportero. Es una novela autobiográfica, porque toda la literatura en cierta forma es autobiográfica, es autoficción, y yo creo que lo primero que tuve que aclararles a mis conocidos y familiares es que se trataba de una novela que tenía también piezas de ficción, pero los hechos estaban en la realidad. Entonces, como dice Virginia Woolf en su libro Una habitación propia, entre más quiera uno hacer una obra de ficción, los hechos tienen que parecerse más a la realidad para que esa novela o ese escrito sea verosímil. Entonces, como vemos, la literatura y el periodismo juegan en una línea, en un punto de equilibrio donde la ficción y la realidad se unen tremendamente, y la labor del escritor es caminar por esa cuerda, ya sea del periodismo, de la realidad y de la veracidad de unos hechos, o de la ficción y de la literatura para darle campo a la poesía, a la lírica y a la fantasía, si se quiere, pero tratar de transitar por esa línea haciendo el equilibrio que hace todo escritor, que es tratar de no caerse. Y yo espero pues haber logrado pasar la cuerda al otro lado. Bueno, le hace más falta literatura al periodismo de hoy. García Márquez, que lo mencionabas, digamos que fue un poco el padre en Colombia de ese género del periodismo literario o la literatura periodística, pero ese género, digamos, se quedó como anquilosado en algún momento en las páginas de los periódicos, en las grandes investigaciones, en fin, pero ahora que el periodismo ha mutado con las nuevas tecnologías hacia páginas de internet, hay un periodismo que se está llamando periodismo de profundidad. El periodismo debería ser por naturaleza periodismo de profundidad,
pero ahora hay una especie, digamos, de buena moda en el sentido de que se quiere ahondar en los contenidos para superar simplemente el registro de los hechos que se hace en los noticieros de televisión o en las páginas de los periódicos o en las emisiones de radio. Entonces yo diría que sí, que hay una nueva experiencia y que la tecnología nos está ayudando a que podamos experimentar una nueva forma de periodismo literario o de literatura periodística. Bueno, nada, por último, ¿dónde se puede conseguir el libro entonces? El libro se puede conseguir en cualquier librería de Colombia, en la Nacional, en la Panamericana, en cualquiera de las plataformas de internet. También está como ebook, o para los que nos gusta el libro físico, o leerlo y manosearlo, pues está en las librerías que he dicho.